Bueno, como todos pudimos ver, o la mayoría no vio, evidentemente no hay una gran audiencia, pero el presidente de la Nación hizo una presentación en el Congreso del presupuesto 2025. No entró en detalles, hizo un mensaje más de tono político, pero vamos a hablar con un economista al respecto. Estoy hablando precisamente de Kevin Castillo, que es integrante del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Kevin, Darío Ríos te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, antes de llegar al presupuesto, te quiero preguntar, en algún momento hablamos del año y pensabas o planteabas que podía haber una mejora en el último trimestre del año, ¿no? Y estamos apenas a 10 días, un poquito más, no, 9 en realidad, porque septiembre tiene 30. ¿Cómo ves? ¿Seguís pensando que puede haber una mejora en el último trimestre? A ver, lo que está claro es que el piso de la actividad económica ya fue tocado hace varios meses, sobre todo en el mes de marzo. Hay algunos pequeños esbozos de que podría llegar a mejorar ligeramente la actividad económica en el tercer trimestre, pero no estamos hablando de nada determinante, digamos, sino que obviamente estamos en un contexto en donde realmente la caída en la actividad económica ha sido bastante importante, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad es que el panorama para de acá a fin de año quizás pueda paliar un poco la situación durante buena parte de lo que sucedió este año, pero la realidad es que va a ser un año en donde va a ser recordado básicamente por la fuerte caída en la actividad económica, ¿no? O sea que, Kevin, te recibimos con mucho ruido, no sé si estás con manos libres, ¿puede ser? Sí, me lo pongo ahí en el... A ver, para. Sí, por favor. Bueno, ya seguimos de comunicación. Yo los escucho bajito. Bueno, vamos a editar un poco. Pero nos decías que bueno, que hay una posibilidad de que ves que de mejora para la última parte del año. Sí, hay un contexto en donde podría haber una ligera modificación, pero no estamos hablando de algo de magnitud importante, ¿no? Estamos hablando siempre de una recuperación muy ligera en relación a lo que fue el piso de la actividad económica que se dio en marzo. ¿Y qué te parece el proyecto de presupuesto que además tiene que pasar por el Congreso y ser aprobado, ¿verdad? Pero con una inflación de 18% para todo el año? Bueno, la realidad es que los supuestos que plantean en materia macroeconómica son realmente poco creíbles. Parece más un mensaje para inversores, bonistas y para el FMI, más que algo que realmente vaya a suceder. Por lo menos eso a priori es lo que pareciera, ¿no? Porque realmente considerar que puede llegar a haber una inflación del 18% de punta a punta, o que la economía va a crecer a un nivel del 5% interanual, más allá de que se confía, o por lo menos nos da la pauta de que se confía exageradamente en las bondades del RIGI, ¿no? La realidad es que me parecen supuestos demasiado optimistas y que no están tanto en sintonía con lo que puede llegar a pasar en materia práctica o real en la economía, sino más bien es dar una señal a inversores y a bonistas de que la Argentina va a ser más estable durante el próximo año. Después, respecto al presupuesto, la realidad, mira, incluso hay un dato, ¿no?, que es que las transferencias a las familias, las transferencias monetarias a las familias van a crecer en términos interanuales, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, bueno, si va a haber un crecimiento en la actividad económica, las transferencias a las familias deberían bajar, ¿no? Porque la misma recuperación económica haría que menos gente necesite de transferencias del gobierno. Y acá pareciera ser lo contrario, por lo menos el gobierno se prepara para gastar más dinero en erogaciones familiares y no menos. Entonces, bueno, ahí ya tenés una pequeña pista de lo que puede llegar a pasar en ese aspecto, ¿no? O de lo que el gobierno realmente considera que puede llegar a pasar, que es que va a necesitar fortalecer la asistencia social en un contexto complicado. Sí, es que claro, en principio ya es una contradicción, por lo menos.
No, por supuesto, a ver, lo lógico sería que si va a haber un crecimiento de la actividad y va a haber una baja en inflación y va a haber un tipo de cambio estable, bueno, se supone que menos personas o menos familias necesitan asistencia económica. El gobierno plantea lo contrario. Ahí yo te pregunto, porque uno cuando habla con las empresas de diversas actividades, creen, en la verdad que nadie lo va a decir, tampoco vamos a decir quién lo dice, ¿no? Pero que hay un sector de la sociedad, lamentablemente, que no se puede insertar en el mercado laboral porque tiene muy bajo nivel de instrucción. O sea, la verdad que hoy cuando vemos lo que nos pasa con los chicos también, tantos chicos que no van a la escuela o que no cumplen los objetivos, ¿podrá incidir ese factor también, Kevin? No, yo creo que no, porque eso es un factor de orden estructural. O sea, o el gobierno piensa que el año que viene va a haber mayor cantidad de gente con limitaciones estructurales para acceder al mercado laboral. Yo creo que no. Uh-huh. Yo creo que, bueno, en todo caso será un porcentaje fijo de la población que tiene esas dificultades y, bueno, y debe ser asistido año a año. Ahora bien, si fuera así, el porcentaje de asistencia social sería más o menos constante en términos, o sea, descontando la inflación, debería ser más o menos constante año a año. Pero acá lo que planea el gobierno es mejorar esas partidas incluso en una mayor cuantía en términos reales, digamos. Entonces da la sensación de que en realidad lo que va a suceder es que más gente va a necesitar asistencia social, lo cual yo no lo veo muy plausible, digamos, abonando esa teoría, ¿no?, de que hay un segmento social que no se inserta en el mercado laboral. Eso ya en todo caso lo tenés todos los años. Kevin, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos ves que este presupuesto apunte a aumentar impuestos? No. De hecho, una de las cosas lo que busca el gobierno nacional es que o por lo menos una de las reglas que tiene el gobierno nacional es que si los ingresos crecen desmesuradamente, eso se pueda devolver a la ciudadanía de alguna manera, ¿no? Puede ser con baja de impuestos y demás. Yo creo que la aspiración del gobierno es a bajar impuestos. Después sí hay mucha controversia con el tema de los derechos de exportación, que parece que van a aumentar un 100% respecto a este año. Han habido distintas explicaciones por parte del gobierno, pero entre ellas la que predomina es que no va a haber una suba de impuestos, ¿no? Sino que los derechos de exportación van a ser mejores porque en general en los últimos años el cobro de esos impuestos se ha adelantado. Por ejemplo, en el 2023 se adelantó mucha recaudación de ese impuesto a través del dólar soja. Entonces los exportadores adelantaban sus ventas al exterior y de ahí el Estado cobraba impuestos. Dicen que para 2025 eso se va a normalizar, es decir, se va a exportar lo que se exporta durante ese año, no se va a adelantar la liquidación, y por ende ahí se explicaría la suba tan importante, ¿no? Tiene sentido esa explicación, y después, bueno, lo que sabemos también es que el impuesto país durante 2025 no va a funcionar, así que va a ser derogado. Entonces, bueno, ya a priori estamos viendo que en ese aspecto puede llegar a haber una mejora. Después está la discusión sobre la situación de los monotributistas, digamos, que eso ya es otro cantar, y hay que explorarlo con mayor detenimiento. O sea, con esta suba en los derechos de exportación, ¿se reemplazaría los ingresos del impuesto país? No, yo lo que planteo es que el incremento de derechos de exportación es por una cuestión meramente contable, digamos. Sí, y no sé, por lo menos no sé a ciencia cierta si se van a poder compensar los ingresos por el impuesto país con los derechos de exportación. Realmente durante este año el impuesto país fue uno de los pocos que tuvo un desempeño favorable en relación a los demás. Entonces yo creo que va a ser todo un desafío para el gobierno poder reemplazar los fondos provenientes de ese impuesto. Y además venimos de un contexto en donde el gobierno nacional elimina el impuesto a los bienes personales, ¿no? Entonces ya partimos de dos ingresos. El del impuesto a los bienes personales es un ingreso bastante menor al impuesto país, pero el impuesto país ha tomado relevancia durante este año
a la hora de explicar la evolución de la recaudación del gobierno. Podemos decir que incluso fue un bálsamo para el gobierno en un contexto en donde todos los impuestos de importancia caían fuertemente. Sí, este tema de que hablamos al principio, de por ahí un exceso de optimismo, o sea, uno no quiere pensar que a propósito nos engañan o que sea un mensaje solamente para el sistema, como hablabas al principio, financiero, ¿no? Pero no es un gran riesgo que todos los gobiernos lamentablemente fallan en los cálculos, en una cuestión política donde hay una fuerte diferencia entre los números de los representantes de la oposición y el oficialismo. ¿No es un riesgo muy alto, Kevin? Sí, yo creo que sí. ¿Sabés por qué es un riesgo adicional además? Porque, a ver, yo coincido con vos que en general la presentación de presupuesto va acompañado con expectativas positivas para lo que va del año. O sea, no es la primera vez que un gobierno presenta que va a haber una inflación al año siguiente que es mucho menor de la que termina sucediendo, ¿no? En los últimos años hemos asistido a esos contextos. Acá el problema es que el presupuesto apunta a que si hay una desmejoría en los recursos, todas las partidas que son de gasto discrecional o en donde el gobierno puede ajustarlas, va a ajustar. Entonces ahí hay un problema, porque no es un presupuesto que no brinda certidumbre respecto a cuánto va a gastar efectivamente el gobierno nacional, ¿sí? Por ejemplo, en las transferencias a las provincias corrientes y de capital, o sea, ya sea para obras públicas o para financiar algún programa en particular, bueno, ahí el gobierno nacional dice, ojo, que si mi recaudación baja, o ojo, que si, por ejemplo, estoy en un proceso de contracción económica, yo puedo ajustar estas partidas y te puedo dar menos dinero que el que me comprometí a darte. Entonces, bueno, estamos asistiendo a una dominancia tributaria de lo que es el gasto fiscal. Yo siento que pasamos de un esquema en donde teníamos presupuestos en donde los ingresos no eran determinantes para la determinación del presupuesto, a un contexto en donde solo se gasta en la medida en la que haya recursos, ¿no? Y para mí son dos ópticas o dos formas de ver el presupuesto que no son buenas, digamos. No es bueno tener un presupuesto en donde los recursos y los gastos no tengan ningún tipo de diálogo, o donde los gastos van por una autopista y los recursos van por otra vía. Y tampoco es bueno tener un presupuesto de este estilo, en donde si los ingresos no son los esperados, vos gastás menos de lo que te comprometiste a hacer. Me parece que en general no es así como se tiene que pensar y presentar un presupuesto. Pero bueno, yo creo que esto, ¿no? El errarle al pronóstico macroeconómico, en este caso, puede ser mucho más nocivo que lo que en general es, porque directamente te termina impactando en cuánto se va a gastar, y en definitiva el presupuesto termina siendo eso, ¿no? Una estimación de lo que podría llegar a pasar con el gasto, pero que puede ser reducida de forma muy rápida y clara. ¿Y cómo ves en el próximo año la posibilidad de, por lo menos, de que mejoren un poquito la situación de las pymes y el tema de la agroindustria o del campo? Va a depender mucho del desenvolvimiento del RIGI, de que puedan llegar inversiones extranjeras que puedan generar alguna mejoría en la actividad económica y que por alguna especie de derrame se pueda beneficiar a las pymes. Pero la realidad es que, o por lo menos lo que yo observo, es que el gobierno tiene un sesgo industrial o productivo más pro exportador y no tanto vinculado al consumo interno, ¿no? Entonces, entendiendo que las pymes en general abastecen la demanda interna, bueno, yo ahí veo que no veo un buen panorama, no veo un buen panorama, porque en todo caso la recuperación económica se daría por el lado de la inversión extranjera directa y mejorando el desempeño exportador, no tanto recuperando el consumo. Entonces, bueno, veo un panorama complicado para las pymes en ese aspecto, digamos. Es decir, que el número del 5%, incluso, sí, aunque se dé, que no confundan, en el sentido de que eso
no necesariamente representa una mejora en el consumo, sino que puede ser una mejora en los saldos exportables, por ejemplo, y bueno, claro, no tiene por qué tener impacto en la vida de los argentinos, sí, también directamente. Es un 5% que viene de un piso muy bajo también, ¿no? Eso tampoco Totalmente, tenemos que olvidar, ¿no? Eso. Tal cual. Y la última pregunta te hago, ¿pensás que vamos a seguir con un ritmo de la economía así recesiva, o levantando muy lentamente, o puede haber una expectativa un poquito más que nos saque una sonrisa? Mira, la realidad es que todo depende de la estrategia del gobierno y cómo se implemente y qué resultados tenga la estrategia del gobierno en relación a captar dólares para poder primero hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene para el año que viene, que son cuantiosos, y poder generar alguna inversión extranjera directa de magnitud. Si el gobierno no logra hacerse de los dólares para enfrentar todos los pagos que tiene para el año que viene, o no logra hacerse de una estrategia exitosa para patear esos pagos, la realidad es que lo veo muy difícil. Veo muy difícil la situación económica, porque realmente va a ser un año sumamente desafiante el 2025 en materia de deuda. Y ya sabemos que cada vez que nuestro país tiene alguna complicación en materia de deuda, o tiene riesgo de entrar en default, o tiene algún riesgo de no cumplir con sus acreedores, lo que suele suceder es que las expectativas se tornan negativas, y que se dan episodios negativos también en términos del tipo de cambio, ¿no? Eso puede terminar acelerando la inflación, generando más pobreza, generando más incertidumbre y demás. Yo lo veo como un año sumamente complejo, en donde el gobierno nacional, si tiene una estrategia exitosa para hacerse de las divisas, para honrar sus pagos, puede ser un año positivo, como ellos marcan, y si efectivamente entran las inversiones que ellos esperan, pero también hay un riesgo muy elevado de que el desafío en materia de deuda no pueda ser abordado de forma correcta, y eso puede tener implicancias en la economía argentina. Kevin, te agradecemos mucho el contacto y tu análisis, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Kevin Castillo, economista e integrante del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, que pasó aquí por Ser Industria Radio. Dos cosas me gustaría señalar. Uno, que el presupuesto del año 2023 que presentó Sergio Massa planteaba una inflación del 60% y terminó en 211%. Y otro tema es que al ser un año electoral todo el mundo esperaba que fuera un bolsillo generoso el de Milei, pero es todo lo contrario. O sea, evidentemente no le importa generar el voto que necesita a través de la economía. Vamos a esperar que empiece el año y lo iremos analizando de qué forma va a buscar esos votos.